Dios me lo bendiga, mis amigos, compañeros, gente de la Grey, ministros, consiervos. Aquí estamos una mañana más trayendo una enseñanza de parte de Dios para el pueblo, para la gente, que Dios quiere enseñarnos hoy en esta madrugada, en los tiempos que vivimos, en el momento, en los acontecimientos que se está observando a nivel mundial, globalmente. Dios quiere en esta mañana podernos explicar algo de parte de Él para su pueblo, para la iglesia de Cristo, para su remanente, para la gente que abrió su corazón y le dijo: heme aquí, envíame a mí, que vienen y se compromete con la gran comisión de ir y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todo lo que hasta ese momento han aprendido. Entonces es muy importante este tema de hoy. Yo sé que Dios nos va a hablar, como me habla a mí, yo sé que le va a hablar a muchas personas, pero que Él tome el control de lo que nos va a enseñar en esta madrugada. Vamos a orar para que Dios tome el control de todo. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta noche, en esta madrugada. Aquí venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor. Venimos pidiéndote perdón de toda cosa, de toda contaminación, de todo pensamiento, de toda palabra, Señor. Y guárdanos, Señor, y límpianos, Señor, como hisopo, Padre. Lávanos con tu sangre preciosa, Padre, porque queremos entrar a tus atrios con acción de gracias, con un corazón limpio, manos transparentes, Señor, en el nombre de Jesús. Que se active sobre mis hermanos, sobre los televidentes, la sabiduría, discernimiento, Señor. Dale revelación en el nombre de Jesús para ver los tiempos que vivimos. Señor, háblanos porque es necesario que la iglesia se levante y tome su autoridad como reino, de su autoridad como cristiano, su autoridad como hijo, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi hermano, mis hermanas, gente televidente, consiervos, ministros. Aquí traemos una palabra de parte de Dios. Siempre yo creo que he estado hablando mucho de Timoteo, pero solo el primer versículo, porque eso se conecta y se enlaza con lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Cristo en el tiempo de la pandemia o en la emergencia sanitaria a nivel mundial. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿En qué está? ¿En modo pausa o está trabajando, está activada? ¿Dónde están los grandes ministerios? ¿Dónde están esos ministerios que Dios le ha dado dones, talento, habilidades, don de sanidad, don de discernimiento? ¿Dónde están? Están orando, están poniendo manos para que los enfermos de COVID o de cáncer se levanten, se sean sanados, porque esa es nuestra comisión. Jesús le dijo a los discípulos: y ustedes pondrán las manos y los enfermos se sanarán. Cuando hablaba de los discípulos, era un fundamento de la iglesia de Cristo, y tú perteneces. Si tú has abierto tu corazón y eres cristiano, eres alguien que crees en Jesús, que has abierto tu corazón para Él, tú eres una persona idónea para que pongas tu mano y ores por los enfermos, y los enfermos se sanarán. Ahí no dice la palabra si quizás se sanen, no, dice: y pondrán la mano y los enfermos se sanarán. Tú tienes que caminar en una dimensión de lo sobrenatural de Dios, una fe inquebrantable, una fe mayor a lo que tus ojos físicos te ven. Eso está pasando con la iglesia universalmente cristiana. Se ha quedado en modo pausa. Todo lo que está aconteciendo es bíblico. Ya lo vamos a ver. Dice segunda carta de Timoteo 3:1. La Biblia, Dios habla hoy. Qué tremendo que el apóstol Pablo hace 2000 años y resto nos estaba advirtiendo en los postreros tiempos. En estos tiempos dice: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. El apóstol Pablo hace 2000 años nos estaba refiriendo esto, que estaba
se estaba gestando en estos tiempos, que habían tiempos, en estos últimos tiempos vendrán días difíciles. Vemos cómo se ha metido la famosa pandemia, el coronavirus, que ha venido y ha golpeado la finanza, ha golpeado el poder económico, el poder anímico, el poder social, cultural, ha golpeado muchos países desarrollados, ni para qué hablar los subdesarrollados. Entonces vemos qué tremenda impacto. Pero el apóstol Pablo ya le había advertido eso. Esto le habla, ¿por qué a la iglesia? Porque son gente que tiene discernimiento, gente que han aceptado a Cristo, gente que tratan de cada día orar y conectarse ante Abba, ante el Padre, tener una relación con el Espíritu Santo. Entonces son revelados estos secretos, estas palabras, estos pensamientos de Dios para estos tiempos, porque dice el apóstol Pablo en esa segunda carta de Timoteo 3:1, también debes saber, o sea, es necesario que la iglesia se despierte y se ponga en el camino correcto, en el camino donde Dios lo ha puesto, a ser intercesores, a ser reparadores de portillo, a manifestar el reino de Dios, a ponerse en esa posición de autoridad, porque Dios le ha dado esa capacidad. Por eso el apóstol Pablo nos está advirtiendo hace 2000 años, y ahorita se está haciendo visible esta carta donde dice, también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Estamos viviendo esos días difíciles, mi hermano. Estamos viviendo esos días difíciles. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Se ha encajonado, se ha guardado y no ha salido a poner ese vallado, a hacer ese reparador de portillo, a imponer mano y que los enfermos se sanen, a declarar palabra. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Dónde están los mega ministerios? ¿Dónde están? ¿Dónde están los salmistas? ¿Dónde están esos grandes predicadores? No sé si me están entendiendo, quizá algunos me van a criticar. ¿Dónde están? Este es el momento donde Dios quiere que más se manifieste su reino, que se active la autoridad en la iglesia de Cristo, que Dios le dio la llave del reino a la iglesia de Cristo. Y si tú perteneces a la iglesia de Cristo porque has abierto tu corazón, tú tienes esa autoridad. Tú tienes que tener una fe sobrenatural, una fe inquebrantable. Lo que tú declares, dice, pedid y os daré. El Señor no está hablando de que si te lo voy a dar. Tú tienes la autoridad de parte de Dios, porque Él te dio las llaves del reino, que todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, lo que desates aquí será desatado allá, en el cielo. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Esta pandemia es algo algo que Dios no lo envió, pero lo permitió para ver qué hace la iglesia. Mucha gente se ha muerto por coronavirus, pero yo tengo en mi convicción que hay gente que han abierto su corazón, hay gente que le han ido a hablar de Cristo y han abierto su corazón y se han ido con el Señor y están gozándose en el Señor, van a estar en una eternidad con Él. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Por qué no entramos en esa brecha? Yo sé que hay iglesias que están orando, intercediendo, ayunando, pero Dios no está hablando de una. Porque acuérdense que la iglesia es un miembro, es un cuerpo, donde quizás está orando una uñita, una ceja, una nariz, pero no es eso. Tiene que ser todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial. No estén con que cuál es la iglesia mejor, cuál es el que predica mejor, cuál es la... No, tú tienes que entender que el cuerpo de Cristo no tiene excepción de persona. Dios no mira a nadie grande, grande lo ve en el cielo. Aquí tiene que ser pequeño en la humildad, en saber que nosotros no caminamos por nuestra sabiduría o nuestro potencial, es por gracia y amor de Dios. No sé si me estás entendiendo. Perdón. Entonces la segunda carta de Timoteo 3:1 nos está advirtiendo, porque dice, también debes saber, dice el apóstol Pablo, que en los tiempos últimos vendrán días difíciles, mis hermanos, días difíciles. Estamos viviendo eso. Hace 2000 años lo escribió esta carta para ser hoy abierta y manifestada a la iglesia de Cristo, a ustedes que me están viendo. Vea qué tremendo, dice en Job capítulo 1 y 2, vamos a leer unos versículos ahí, que cómo Job representa a la iglesia en estos tiempos.
¿Por qué? Dice Job capítulo 1, versículo 1, dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Era aquel varón perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Si lo vemos como una lectura, está refiriéndose directamente a una persona específica. Pero si lo ves en el ámbito espiritual, Job representaba a la iglesia de Cristo. Dios ve a la iglesia de Cristo con esa integridad, con esa perfección, con esa relación, con ese amor, con ese sometimiento hacia Abba, hacia Dios. Entonces aquí está representando Job, es algo espiritual, más de 3.000 años, 4.000 años. Job, dice el Señor, que era una persona íntegra, perfecta, temerosa de Dios, apartado del mal. Entonces esa es la iglesia que Dios quiere, que sea un sinónimo como Job. No sé si me estás entendiendo, eso está pasando, pero ¿qué pasó? Que el enemigo anda como león rugiente, ver quién devorar, a quién destruir. Dios cataloga a la iglesia de Cristo como apartado del mal, íntegra, temerosa de Dios. Así la cataloga Dios. Pero ¿qué está pasando? Tiene que haber un mover de Dios, porque acuérdate que Dios permite que crezca la cizaña a la par del trigo, para ver si la cizaña se convierte en trigo. Pero lamentablemente en la iglesia el trigo se está convirtiendo en cizaña, porque la gente se ha entrado en un tiempo de egoísmo, porque en el mismo Timoteo dice, hay gente amadora de sí mismo, egoísta, envidioso, gente que quiere una posición y sin importar a quién va aplastando. Entonces tienen que entender en estos tiempos que la iglesia de Cristo es una iglesia que se tiene que enfocar en lo sobrenatural de Dios, enfocar en la perfección, así como dice que Job era temeroso, apartado del mal y que era una persona íntegra. Así Dios cataloga a la iglesia de Cristo. El problema es que tú tienes que entender que tú tienes que entrar en esa integridad, en ese temor de Dios, en apartarse del mal. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que representa Job. Representaba la iglesia de Cristo. Y vea el proceso que está pasando ahorita a nivel mundial, esta emergencia sanitaria, y está afectando directamente a la iglesia de Cristo, porque hay muchos, en todo el país se ha prohibido el congregarse normal. Le pone una limitación, 75 personas, le pone que no pueden cantar, no pueden alzar la mano, no pueden ahorita ha llegado un tiempo donde el gobierno manda lo que debe hacer la iglesia de Cristo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está Dios? O sea, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? En lo que dice un mandatario de cada país, o un líder de cada país, o lo que Dios o el Espíritu Santo pone en tu corazón. Entonces aquí dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Era aquel varón perfecto, honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es un sinónimo de la iglesia de Cristo. Así la ve Dios, así la quiere, así. Por eso dijo Jesús, cuando llegue a la tierra hallaré fe. Dios lo que está haciendo es un mover tremendo sobre la iglesia de Cristo, para sacar ese fruto, para sacar esa esencia, para sacar esas personas que verdaderamente se han puesto en la brecha, ya se han puesto a orar, se han puesto a interceder, le han creído a Dios. Porque este es el tiempo, en los momentos difíciles es donde se ven los verdaderos hijos de Dios, el remanente de reino, el remanente santo, el remanente de gente intercesora, gente que le cree a Dios, gente que se pone en la brecha, gente que intercede, que no retrocede. Este es el tiempo, este es el remanente que Dios está levantando en medio de esta pandemia. ¿Cuáles son los verdaderos hombres y mujeres de Dios que se han puesto en la brecha? Por eso digo, ¿dónde están las grandes iglesias? ¿Dónde están los salmistas? ¿Dónde están esos predicadores? ¿Dónde están? O sea, este es el momento de que los hospitales se llenen, así como se llenan de muchos enfermos, de gente que vayan, imponga la mano y oren por los enfermos y sean sanados. Porque Jesús lo dijo.
Jesús dijo en su palabra, le dijo a los apóstoles, y ustedes pondrán la mano y los enfermos se sanarán. Eso es no dijo quizás se sanarán. Entonces, tú tienes que entender que Dios ha dado la llave del reino para que tú y yo vayamos a hacer la gran comisión. Voy a seguir lo que dice la lectura. Tremendo, porque esto es un sinónimo de la iglesia de Cristo. Esto es un sinónimo. Dice el capítulo 1 de Job, versículo 6. Llegando el día en que los hijos de Dios se presentan ante Jehová, vino también con ellos el acusador. Y Jehová preguntó al acusador, ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Jehová al acusador, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, varón perfecto, honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, siento la presencia de Dios. Imagínense, el diablo o Satanás anda rondando en la tierra a ver a quién lastimar, a quién desubicar, a quién sacarlo de la cobertura. Y el Señor le dice, porque Job es un sinónimo de la iglesia, le dice, ¿tú has visto a la iglesia? ¿Tú has visto a ellos? Así es lo que está haciendo, lo que hace Dios. Ha permitido, Él no lo mandó, ha permitido que entre esta emergencia sanitaria para sacar un remanente de lo sobrenatural de Dios, donde le dice el Señor, le está diciendo el Señor, dice, y dijo Jehová al acusador, a Satanás, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, varón perfecto, honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese Job era un sinónimo de la iglesia en estos tiempos. Así cataloga Dios a la iglesia, que está apartada del mal, íntegro, temeroso de Dios. Es un remanente santo. Yo no sé si me estás entendiendo. Yo sé que como seres humanos tenemos debilidades, tenemos virtudes, errores. Sí, yo lo sé, tú lo sabe el Señor, sí. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que seguimos adelante, no importando tu situación, porque tú vas y te quebrantas ante la presencia de Dios, le pides perdón y Dios te vuelve a levantar, porque dice que 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Dios es un Dios perdonador, un Dios de amor. No me malinterprete, no es que tengo que pecar todos los días, no. A veces nos equivocamos como seres humanos, pero Dios nos cataloga así: recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Así cataloga a la iglesia de Cristo. Vea lo que dice en Lucas 22, 31, 32, para que vea la conexión que tiene Job, que tiene Timoteo y lo que tiene Lucas. En Lucas 22, 31, 32, dijo también el Señor, está hablando de Jesús, le dijo a Simón, mira que Satanás lo ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Imagínense cómo Dios, cómo Jesús está diciéndole a los apóstoles en representación a Simón, que los apóstoles eran el fundamento o el fundamento de la iglesia de Cristo donde se iba a establecer. Le está diciendo que Satanás lo ha pedido para sacudirlos como si fueran trigo. Entonces uno pensaría, bueno, Jesús le debe haber dicho, Pedro tenía que haber pensado, puchica, Jesús va a interceder, no va a permitir que pase eso. Pero vea lo que dice el versículo en el 32, pero yo he rogado por ti, le dice a Pedro, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayudes a tus hermanos y para que permanezcan firmes. O sea, aquí Jesús está permitiendo que los apóstoles pasen por esa prueba, que sean sacudidos como trigo. Si ustedes supieran el proceso de cómo sacar el trigo, cogen las hojas donde está el trigo y la golpean duro contra el piso, la golpean hasta que sale lo mejor de ese zacate o de esa rama que es el trigo. Pero ese es un proceso muy fuerte, muy duro para poder sacar el trigo, que es lo que sirve de todo de esa ramita. Entonces eso es sacudir, ese es el proceso. Entonces aquí Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo que es necesario, porque
que Satanás lo pidió para zarandearlo. Y dice el Señor, yo he orado, he rogado para que tu fe no falte. Eso es lo que les está haciendo, eso es lo que está representando en estos tiempos de pandemia, de emergencia sanitaria. Dios, Jesús ha orado, ha rogado para que nuestra fe no nos falte. Este es el momento de encaminarnos, levantarnos, ponernos en la brecha y orar, clamar, declarar palabras, creerle a Dios, que se cumpla la palabra de Dios que está en la Biblia. Por eso en Job, Señor relaciona a la iglesia como Job, un hombre perfecto, un hombre apartado del mal, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios. Así cataloga a la iglesia de Cristo. Tenemos que entender eso, mis hermanos, mis hermanas. Tú tienes que entender que tú no eres una casualidad, tú eres un propósito de Dios. Y si Dios en estos tiempos, en medio de esta emergencia sanitaria, todavía Él ha rogado, Él ha orado para que tu fe no te falte, que tú te pongas en la brecha y sigas caminando, sigas moviéndote en esa dirección de reino. Tú no eres una casualidad, tú eres un propósito. La iglesia de Cristo se estableció para eso, para interceder, para clamar, para hacer ese vallado, para podernos poner frente a frente contra la adversidad que está golpeando a la humanidad. Eso es la iglesia. La iglesia no tiene que ser espectadores, tienen que ser protagonistas. Debemos de movernos, me incluyo, debemos de movernos. Este es el momento donde hay que salir a predicar, hay que salir a orar, hay que salir a interceder, hay que ir a poner mano y orar por los enfermos y ver esto es avivamiento. Es que la gente cuando habla de avivamiento cree que todo viene color de rosa. El avivamiento, antes de un avivamiento se levanta algo contrario, se levanta el enemigo con toda su fuerza a querer golpear a la iglesia de Cristo, a golpear al creyente, a ver, ahí está zarandeando, está sacudiendo para ver quién es trigo y quién es cizaña. Siento la presencia de Dios. Este es el tiempo donde le ha pedido Satanás a Cristo que entregue a la iglesia para zarandearla, para sacudirla, para ver cuál es el verdadero hijo y hija de Dios, el que se sostiene. Y Jesús solo dice, he rogado para que tu fe no te falte. Y después dice, y tú cuando te hayas vuelto a mí, después de este zarandeo, después de este sacudón, después de esta prueba, dice el Señor, vuelve a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firme. O sea, está levantando un remanente en medio de esta emergencia sanitaria para que tú después que salgas victorioso de esta prueba, de este proceso que está pasando la Iglesia Universal de Cristo, puedas, dice el Señor, ayudar a tus hermanos a permanecer firmes, porque algunos se han ido al mundo. En medio de esta emergencia sanitaria, en todas las iglesias a nivel mundial, mucha gente se ha regresado, se ha retrocedido para el mundo, porque la gente está distraída en lo que se ve en los noticieros, en lo que se ve cotidianamente, que en adorar a Dios, en relacionarse a Dios, en seguir haciendo la obra de Dios. La iglesia no se puede estancar, tiene que seguir proyectada en la gran comisión, salir y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, a todo reino. Tenemos que hacer la gran comisión. El problema es que Dios ha permitido este proceso a la iglesia de Cristo para que sea sacudida como que si fuera trigo, porque queremos ver ese remanente. Quiere ver Dios esas personas de verdad de reino, esa persona de posición, esa persona de autoridad. Por eso dice, yo he rogado por ti, le dijo a Pedro, para que tu fe no te falte. Pero le dice después, tú cuando hayas vuelto, o sea, Dios confiaba que Pedro y los apóstoles iban a pasar ese proceso, ese zarandeo, porque dice, y cuando hayan vuelto a mí, ayuden a tus hermanos a permanecer firmes. Si sabe que en medio de esta emergencia sanitaria, en las congregaciones a nivel mundial, se está orando, se está intercediendo, se está hablando de los últimos tiempos, de escatología y muchas cosas, pero no se está evangelizando, no se está haciendo llamado gente que vengan a Cristo, porque el enemigo vino a
a distraer el propósito de Dios. Más escuchas en la iglesia, en cualquiera, ve en las redes sociales, se está predicando del último tiempo, del anticristo, de la venida de esto, que escatología y tantas cosas, pero no se han enfocado, que el enemigo vino a distraer para sacar el enfoque de que es lo que Dios quería, lo que quiere para la iglesia de Cristo: salir y hacer discípulos, evangelizar, ir a traer almas para Cristo. Ese enfoque se ha perdido porque más se están preocupando en lo que es la pandemia y toda la emergencia sanitaria que ir a salvar, a traer almas para Cristo. Ese fue su distracción, el enemigo, con esta pandemia: desubicar a la iglesia, de poner un límite, de cerrar la iglesia, de no dejar que todo se congregue, porque cuando la gente no se congrega todos como ante un culto normal, la gente comienza a enfriarse, comienza a salirse, comienza a retroceder. Y no estamos hablando de gente nueva, de líderes, de pastores, de apóstoles, de profetas. Se han retrocedido, gente se han ido al mundo, gente se han enfriado. Se le ha apagado esa llamita de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se han distraído, porque están en el proceso que dice la Biblia hace 2000 años. Dice, le dijo a Simón: Satanás me ha pedido a ustedes para sacudirlo como si fueran trigo. Este proceso lo estamos viviendo porque en segunda carta de Timoteo 3:1 ya el apóstol Pablo nos lo había advertido hace 2000 años. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Ya no lo habían dicho, pero como la gente no lee Biblia, no se entera de lo que está pasando. Ya estaba escrito, nos estaban advirtiendo para estar preparados. Si la iglesia estuviera preparada, la iglesia no estuviera escondida, ni haberse salido mucha gente que de las congregaciones se han enfriado y se han ido al mundo, porque no han leído la Biblia, no se han visto las cartas que el apóstol Pablo las escribió para este tiempo. Para este tiempo, Jesús, nuestro Señor, ha permitido a Satanás que sacuda a la iglesia como si fuera trigo. Pero Él ha orado por nosotros para que nuestra fe no falte. Dice su palabra. Y Él dice: y tú, cuando te hayas vuelto a mí, o sea, va a venir un remanente de todo ese poco de gente que ahorita está y como te digo, está en la expectativa de lo que está pasando. Se va a levantar un remanente que va a volver a Cristo y le aconseja: ayuda a tus hermanos a permanecer firme, dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿cómo se asocia Job con nosotros? Que Dios ve a la iglesia así. Dios ve a la iglesia, dice acá, ve a la iglesia, dice, perfecta. Dice que la ve honrada, temerosa de Dios y apartado del mal, como Job, un sinónimo de la iglesia. Así va la iglesia. Pero era necesario que pase este proceso para que sea sacudido como a trigo, como fuera a trigo, para sacar. Ese proceso de sacar el trigo hay que golpear mucho en el piso, golpear hasta que van saliendo los granitos de trigo, del zacate, de la ramita. Así sale. Ese es el proceso que está pasando en la iglesia de Cristo. Hay gente que se ha puesto en la brecha y no se ha movido, pero hay gente que se ha retrocedido, gente se ha enfriado, gente se ha ido al mundo, porque el plan del enemigo era que no nos congreguemos, y solo sean 75. De los 75 casi no van todos, va la mitad. Y cuando ahora un culto, como está prohibido cantar, gritar, hablar, entonces la gente se ha entrado en un tiempo como de pausa. Uno ve a la gente como que no se anima, como que ese fuego del Espíritu Santo se le está apagando. No sé si me entiende. Este es el momento de levantemos como iglesia, orar, clamar, porque lo que están haciendo a nivel mundial todos los presidentes es poner límite a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, el único que le puede poner límite, se llama Jesucristo. Pero no han entendido el creyente. Están viviendo lo que un presidente o un mandatario dice que tiene que hacer la iglesia. Y nosotros no caminamos por lo que dice un hombre, sino por lo que dice Dios, por lo que dice Abba,
por lo que dice el Espíritu Santo. Pero la gente no ha entendido eso. No me malinterprete. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Qué son? ¿Espectadores o protagonistas? No podemos ser espectadores. Tenemos que ser protagonistas. Dios levantó este remanente para este tiempo difícil. Que nos pongamos y comencemos a orar, comencemos a evangelizar. No es necesario que estés en una iglesia para evangelizar. Evangeliza cuando vas a la panadería, evangeliza al panadero, al que está comprando pan, en tu trabajo, a tu jefe, a tu compañero. No sé, si vas a la feria, predícale al que vende fruta, al que vende legumbre. No sé, si te subes al bus, predícale a la gente que está en el bus. Tenemos que hacer algo, mis hermanos, hermanas, ministro, consiervo. Este es el tiempo difícil que hablaba el apóstol Pablo. En los últimos tiempos vendrán días difíciles. Ya nos los habían advertido. Dios vuelve a advertirnos en Lucas. Nos dice que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlo como si fuera trigo. Pero no estamos solos. Él ha rogado, Él ha clamado para que nuestra fe no nos falte. Y cuando vengamos de esa tribulación, de ese proceso que estamos viviendo, podamos nosotros ayudar a nuestros hermanos a permanecer firmes. Mis hermanos, tú y yo, Dios nos está pasando por fuego para sacar lo valioso y lo bueno que tiene cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. No sé si me has entendido, pero este es el proceso que está viviendo la iglesia de Cristo. Nosotros somos los provocadores de la gloria de Dios. Nosotros somos los provocadores de la gloria de Dios. Somos reparadores de portillos. Somos ese canal de bendición. Somos embajadores del reino. Somos esa vasija donde Dios ha puesto una unción y su gloria dice que por gracia recibe, por gracia tienes que dar. No podemos quedarnos estancados, mis hermanos, mis hermanas. Tenemos que levantarnos en fe y creerle a Dios. Salir a evangelizar. Este es el tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de estos limitación que ha puesto los presidentes a nivel mundial, porque es un plan del enemigo en contra de la iglesia de Cristo, para no predicar, para no traer almas a Cristo. Él quiere estancarnos ahí. Este es el momento de levantarnos y clamar, hablar, predicar, ganarse almas para Cristo. Este es un momento. Este es el momento. Este es donde ve Dios ese remanente de verdad. Gente que crean a Dios. Gente que no se quede en pausa, sino que se active en el nombre de Jesús. Que no sean espectadores, sino protagonistas. Ahí están los dones que te ha dado Dios de discernimiento de espíritu. Te ha dado dones de sanidad, dones de sabiduría, dones de ciencia. Aquí es el momento que los ministerios comiencen a activarse. No sé si me entiende. ¿Dónde están los grandes hombres de Dios que tú ves en la televisión? Esos grandes salmistas. ¿Dónde están? ¿Están en la calle? ¿Están en los hospitales orando por los enfermos? ¿Están predicando en los barrios? ¿En la comunidad? ¿Dónde están? No sé si me estás entendiendo. Yo sé que mucha gente me va a criticar. Gente quizás hasta me bloquee. Pero eso es lo que Dios quiere enseñarte en esta mañana, en esta madrugada. Que Dios ha provocado esto a la iglesia de Cristo para zarandearlos como a trigo. Para sacar del trigo que es lo bueno de la cizaña. No sé si me estás entendiendo. Y Él ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte. Y después que vengamos, hayamos vuelto a Él, ayudemos a nuestros hermanos a permanecer firmes. Siento la presencia de Dios. No sé si me has entendido en esta mañana, en esta corta enseñanza. Un Job donde Dios lo ve, que es un temeroso a Él, pero Dios le permite al acusador que lo pruebe a Job, su integridad, su respeto, su amor. Vemos la historia de Job. Dios le permite al acusador que toque sus bienes, su familia, todo, hasta su integridad, porque le cayó una llaga, como un cáncer. Pero sobre todo esto,
Vea lo que dice para ir terminando. Sobre todo este proceso que pasó. Pero en el versículo 6, en el capítulo 2, el versículo 6 le dice: Jehová respondió al acusador: he aquí, en tus manos pongo a Job para que toque su integridad. Pero vea lo que le dice: solo no toque su vida, no toque su alma. Y el acusador salió en la presencia de la presencia de Jehová y hirió a Job con una úlcera maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y vea lo que dice la gente que está alrededor tuya. Porque le dice en el versículo 9 del capítulo 2 de Job: entonces le dijo su mujer a Job: ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que mucha gente te dice. No estamos hablando de las mujeres. Mucha gente te dice: ¿por qué sigue en esa iglesia? ¿Por qué sigue creyéndole a Dios? Y tú ves que se está muriendo todo el mundo. ¿A dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Pero vea lo que dice Job. En el capítulo 2 del versículo 10 dice: pero él respondió, como suele hablar la insensata, has hablado tú, le dice. Si recibimos de Dios el bien, ¿no hemos de aceptar también la corrección que de él? En todo esto no pecó Job con sus labios. Nunca habló en contra de Dios sobre todo el proceso. La iglesia de Cristo está pasando este sinónimo de Job. Esta representación está pasando. Pero no tenemos que hablar en contra de Dios. Glorifiquemos a Dios y demostremos que hay un Dios real, un Dios de promesa, un Dios de unción, un Dios restaurador, un Dios de sanidad, un Dios que resucita a los muertos, un Dios que trae, que añade a la iglesia a los que van a ser salvos. Ese es lo que quiere Dios, que seamos ese representante, ese embajador del reino, que seamos esa extensión de Él, que seamos esa vasija llena de la presencia de Dios. Eso es lo que pide Dios de la iglesia. Es un momento, estamos viviendo en el momento, en los tiempos difíciles, estamos viviéndolo ya. Y nos está sacudiendo Satanás como si fuéramos trigo. Porque Dios no entiende, Satanás no entiende por qué Dios permite que nos sacuda como trigo, porque no sabe que en medio del zacate te está sacando el producto terminado, lo que sirve de ese zacate que es el trigo. Dios nos relaciona a un trigo. Pasamos un proceso duro porque lo golpea una y otra vez hasta que salga el trigo del zacate. Pero dice el Señor: he rogado por ti para que no falte la fe, tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Después de este proceso que está viviendo la iglesia de Cristo universalmente, se va a levantar un remanente de lo sobrenatural de Dios, que son de los que van a hacer el gran avivamiento que ya se está manifestando a nivel mundial. Siento la presencia de Dios. Antes de un gran avivamiento viene una persecución, viene un proceso, viene una tribulación. Hoy es el momento de que la iglesia tome su autoridad. No se distraiga por la pandemia, ni por lo que está, ni por la economía, ni por lo social, ni lo anímico, sino que te enfoques en Dios. Sé esa persona provocadora de su reino, reparador de portillo, gente que se ponga en la brecha, gente que no retroceda. En el nombre de Jesús. Vamos a orar para que Dios tome control de toda esta palabra. La gloria y la honra es de Dios, porque Él es el que la pone. El Espíritu Santo es del Maestro, el que nos enseña. Yo no sé, a algunos quizás les cae, lo van a entender, otros no lo van a entender, otros me van a criticar, otros me van a bloquear, no lo van a ver. Pero los que vean este video completo, compártanlo, porque estamos viviendo los últimos tiempos y Dios quería que suelte esto, y humildemente yo lo suelto. Vuelvo y te repito, no para que me llenes de like, es para que veas lo que está pasando a la iglesia de Cristo a nivel mundial, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este momento, por tu palabra, por habernos hablado, Señor, por habernos dado ese discernimiento, por haber abierto los ojos a la iglesia de Cristo universalmente, que puede entender que este zarandeo,
que este sacudón que está pasándonos en nuestra vida es para sacar lo mejor de ese zacate, que es el trigo. Y el Señor ha orado, ha rogado, porque Él es nuestra cobertura, para que nuestra fe no falte. En medio de la tribulación, en medio del proceso, en medio de la persecución de lo que estamos viviendo, nuestra fe no falte. Mis hermanos, hermanas, pónganse en la brecha, créanle a Dios y sigan adelante. No se distraigan con el coronavirus o con la economía o con la situación económica, social, cultural a nivel mundial. Enfócate en el reino de Dios, enfócate en la gran comisión, sale y predica, sal a ganar almas, pon la mano para que los enfermos se sanen, sé ese remanente de lo sobrenatural de Dios, sé esa extensión, el brazo de Dios aquí en la tierra, sé ese recipiente de la gloria, de la unción de Dios, sé ese embajador en cadena, en el nombre de Jesús, Señor. Y a ti sea la gloria, la honra, la exaltación, por los siglos de los siglos, Señor. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo y es para ti, por ti y para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Esto yo lo subo a un canal que se llama Diego Conforme. Ahí hay muchas enseñanzas. Cuando tú quieras, abres ese canal en YouTube y lo ves, no para mí, sino para que veas el contenido de lo que Dios ha soltado en algunas predicaciones o enseñanzas. Si tú ves este video, compártelo. Dios te bendiga.